La Argentina, que dicen que en la Argentina se puede y no debe hacerlo, pero en la Argentina se puede y debe hacerlo, tener relaciones profundas con los países de América del Sur, cuando nosotros emitimos bonos, y estos bonos son muchas veces licitados y comprados por la propia Venezuela sin ningún tipo de condicionamiento, cuestionan el acercamiento a un pueblo hermano que colabora con la Argentina y ayuda a la Argentina. Díganme cuál es el riesgo que los argentinos tenemos. ¿Cuál es el riesgo de compartir y de tener el bono del sur y licitarlo juntamente con la hermana República Bolivariana de Venezuela? Cuando el otro día licitamos 1.500 millones de dólares y tuvimos 12.000 millones de dólares de oferta ejerciendo nuestra soberanía. Señores, es hora que tengamos la mayoría de edad, que tengamos nuestra decisión y no tengamos miedo porque nadie se subordine ideológicamente a nadie. Este país siempre será un país latinoamericanista, independiente, plural y amplio con todos los pueblos de América del Sur. Logramos sancionar el mecanismo de adaptación competitiva, es decir, la posibilidad de establecer medidas arancelarias al interior del Mercosur frente a daños sectoriales. Este mecanismo de especial relevancia como señal de largo plazo para nuestros inversores y consolida la existencia del Mercosur. Se ha avanzado asimismo en negociaciones que implican limitaciones sectoriales a las importaciones de Brasil en aquellos sectores más vulnerables o sensibles en esta etapa a los subsidios de nuestro socio comercial. La negociación del régimen automotriz con ese país es también una señal clara para la erradicación de inversiones en el país y el crecimiento de las exportaciones industriales de la Argentina, como ha quedado claro en la evolución de este sector en el 2006. Esta nueva estrategia comercial se plasma en todas las negociaciones que encara nuestro país en el exterior. En el pasado mes de julio concluyeron las negociaciones para la ampliación y profundización del acuerdo bilateral con México, logrando acceso preferencial a dicho mercado para 2.700 productos que representan el 30% del total de nuestras exportaciones a ese país. El éxito de esta negociación ha sido reconocido por todos los sectores industriales. A este resultado se suma el de la negociación culminada en abril del 2006, también con México para el sector automotriz, que estableció el libre comercio para los vehículos y utilitarios livianos comerciados entre ambos países, donde la Argentina tiene fuertes saldos superavitarios. En el ámbito del Mercosur hemos asistido recientemente a uno de los hechos más destacados de su creación, tanto en términos políticos como económicos. Me refiero a la incorporación como nuevo socio de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra complementación y complementariedad industrial con Venezuela brinda a los empresarios argentinos un importante mercado potencial hacia donde orientar su producción y ofrece la posibilidad de captar nuevas inversiones que potencien el desarrollo de la industria nacional. Como vemos, no solo estamos creciendo, Argentina vive un proceso de profundas transformaciones e importantes cambios. Construye un nuevo modelo que reconoce como pilares fundamentales la educación, la ciencia y la tecnología. La educación, que es una prioridad de gobierno, que todos ustedes, los que tienen responsabilidades, saben que la eliminación de la escuela técnica, que la conformación de una ley federal que no funcionó, que el abandono de la excelencia de la investigación nos trajo dolorosísimos dolores de cabeza a los argentinos. Aún hoy, miles de chicos argentinos, empresas que demandan trabajo no pueden conseguir trabajo porque aún no tienen su capacitación, nos llevó a nosotros a afrontar a fondo el problema. Y avanzamos fuertemente con la nueva sanción de la Ley de Educación Técnica, con la nueva Ley de Educación que sancionaron, por supuesto, ustedes a fines del año pasado aquí en este honorable Congreso, y con colocar 6 puntos del Producto Bruto Interno hacia el 2006 para financiar la educación, para que definitivamente la educación en la Argentina deje de ser la sirvienta de las políticas públicas para convertirse en la herramienta de la reconversión nacional. Esta ley de educación es el resultado de un extenso y fecundo debate de que participaron 750.000 docentes y más de 2 millones de alumnos de los 440.000 establecimientos educativos de todo el país. Se recibieron más de 900 aportes de instituciones representativas de los demás diversos sectores de la sociedad. La Ley de Educación Nacional
nos permitirá construir un sistema educativo plural y con contenido. Es el inicio de la Argentina con la inclusión y recuperación social que soñamos, en donde el Estado recupera su responsabilidad principal e indelegable en la educación. La ley por sí misma no cambiará la realidad, sino acompañada de políticas de mediano y largo plazo que promuevan el cumplimiento de los objetivos de las mismas sin importar el gobierno de turno, pero la decisión política y el consenso existente implican un profundo cambio estratégico. Ese cambio está en marcha. Durante 2006 ya se avanzó en la implementación de la Ley de Financiamiento Educativo, como recién les decía, sancionada en diciembre del 2005, que prevé las estrategias y los instrumentos para realizar un aumento progresivo de la inversión total en la educación. Se verificó un incremento en el gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología que ascendió a 31.985 millones, equivalente al 5,09 del PBI. Este gasto implica un aumento del 32% nominal respecto al año 2006-2005. Se pusieron en marcha los mecanismos y los instrumentos previstos en esta ley. Se firmaron 22 convenios bilaterales entre la Nación y las provincias, que fijan las metas a cumplir y los recursos a asignar en el periodo 2006-2007 por parte de cada nivel de gobierno. Asimismo, por el programa de compensación salarial docente, se asistió a varias provincias para alcanzar un salario de bolsillo mínimo de 840 pesos en todo el país para el maestro de grado y ahora aspiramos a llegar a 1.040. Con el último incremento aspiramos a llegar al 1.040 y logramos incrementar desde mayo del 2003, cuando se ubicaba en 278 pesos. Aún me acuerdo cuando tuve que ir a Entre Ríos con el ministro Filmus, cuando meses y meses estaban los docentes sin cobrar, y posteriormente a la provincia de San Juan y así a otras provincias. Hemos incrementado esa cifra de 278 mínimo que ganaba cada docente en un 274%. Es decir, que más allá de las naturales discusiones existentes en algunas provincias en el periodo 2003-2007, los salarios docentes se han triplicado. En lo que se refiere al Fondo Nacional de Incentivo Docente, se realizaron las transferencias para beneficiar a casi 800.000 docentes, con la cuota mensual de 110 pesos por cargo o equivalente, y se cancelaron los pagos de las partidas correspondientes a 2004 y parte del 2005. Durante 2006, yo les decía recién, se sancionó la Ley de Educación Técnico Profesional, se constituyó el Consejo Nacional de la Educación y el Trabajo y Producción con representación de los sectores gremiales y empresarios, se creó el Registro Federal de Instituciones de Educación Técnico Profesional, en el cual se han inscrito 2.787 instituciones, de las cuales 1.394 son escuelas técnicas y agrotécnicas. La Ley de Presupuesto para el año 2006 asignó recursos presupuestarios para las universidades nacionales por 3.359 millones. Esto es un incremento del 44% respecto al 2005. En el 2006 se incrementó el presupuesto para gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por 80 millones de pesos y para ciencia y tecnología por 10 millones de pesos. Se celebraron acuerdos paritarios generales que significan una asignación presupuestaria adicional de 340 millones de pesos, representando una mejora salarial promedio del 34% para 137.000 docentes universitarios y preuniversitarios y de 28% promedio para 37.000 no docentes. En materia científica y tecnológica, se concluyó la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Ciencia Tecnológica e Innovación Bicentenario 2006-2010. En el marco de la política de jerarquización de la actividad científica y tecnológica, los estipendios promedio de las becas doctorales y postdoctorales que otorga el CONICET fueron incrementadas en un 121% y 117%. Nuestro querido CONICET, durante tanto tiempo olvidado y que tan importante es para el desarrollo global del país. En el mismo periodo, el incremento salarial promedio de los investigadores del CONICET fue del 190%, para un investigador asistente del 100%, para un independiente y del 87% para un superior. Estas y otras acciones son prueba contundente e irrefutable de la prioridad de la educación como estrategia de crecimiento sustentable racional. Hemos puesto acento en el fortalecimiento del mercado interno, ayudando a promover la demanda de sectores de menores ingresos con un exitoso efecto multiplicador. El Consejo del Salario
es institución fundamental que con nuestro gobierno volvió a la normalidad. Es importante recordar que en mayo del 2003 el salario mínimo era de apenas 200 pesos. En el 2006, con la participación de todos los trabajadores argentinos, el Consejo y sectores sociales y empresarios, el Consejo lo llevó a 800 pesos. Una gran parte de los esfuerzos de nuestra gestión está puesta en mejorar la calidad del empleo. Apuntamos al empleo en blanco. Los resultados están a la vista. El crecimiento del empleo registrado se viene acelerando y acumula un 28% del 2003. De acuerdo a los datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, es decir, sobre salarios realmente pagados, tenemos 1 millón más de empleos registrados que los que había en el mejor momento de la década del 90. El Plan Nacional de Regulación del Trabajo es el pilar de esta política de inclusión. Sin lugar a dudas, la obligación de los empresarios es registrar a sus trabajadores y la de Estado es que la normativa laboral se cumpla. Desde el lanzamiento del plan se controlaron 320.000 establecimientos y se verificó la situación de más de 1 millón de trabajadores. Así, con la incorporación de 400 nuevos inspectores, se recuperó la función de control del Ministerio de Trabajo. A partir del crecimiento económico, hemos logrado y hemos avanzado en la transformación de algunos programas asistenciales en políticas activas de inserción laboral y productiva para la población desocupada. A fines del 2006, más de 790.000 beneficiarios del Plan Jefe ya se habían incorporado al trabajo registrado, gracias a Dios. El año pasado se puso en marcha el Seguro de Capacitación y Empleo. Su misión es generar las condiciones para estimular el traspaso de beneficiarios del programa Jefes de Hogar al trabajo formal a través de la formación y la orientación en la búsqueda del empleo. El programa de empleo transitorio en obra pública local con aporte de materiales apoyó la construcción de infraestructura de utilidad comunitaria y productiva. Con la participación de beneficiarios y beneficiarias de programas sociales, desde julio del 2013 se aprobaron 5.800 proyectos en los que participaron 122.000 beneficiarios con un aporte total en materiales de más de 147 millones de pesos. Recuperamos otra institución básica de la seguridad social, el seguro por desempleo. Se avanzó en la evaluación y rediseño del sistema integral de prestaciones por desempleo, se incrementaron los montos, se amplió el periodo de cobertura, se concedió además una extensión especial del seguro para los trabajadores mayores de 45 años, por un valor equivalente al 70% de la prestación. El proceso de recomposición de ingresos también incluyó a nuestros queridos jubilados y a otros sectores vulnerables. Hemos dispuesto 10 aumentos de jubilaciones y pensiones en 3 años de gestión, luego de años de congelamiento. La primera suba en agosto del 2003 llevó el mínimo a 220 pesos. A partir de enero del 2007 esa prestación alcanzó los 560 pesos. Si sumamos los 30 pesos de subsidio que otorgó el PAMI, además por primera vez en 15 años hubo un aumento que fue aprobado por ustedes en todas las escalas de los saberes jubilatorios. Por otra parte, se dio respuesta a trabajadores que se encontraban en una situación hasta hace poco sin solución, al tratarse de personas que contaban con todos los años de aportes exigidos, pero no le alcanzaba la edad para jubilarse, fruto de las privatizaciones y demás, resultándole sumamente difícil la incorporación al mercado laboral por subsistir. Así se creó el sistema de prestación anticipada por desempleo, un hito en la historia previsional de nuestro país que ya dio cobertura a más de 200.000 argentinos. Se registró la vigencia de los regímenes previsionales y especiales para docentes y para investigaciones científicas y tecnológicas, creando un suplemento destinado a abonar el 82% del último sueldo percibido. Hemos diseñado y llevado adelante una amplia moratoria previsional sin precedente que permitió que 1 millón de trabajadores puedan estar incluidos en el sistema. Optamos por el ejercicio de la solidaridad para reparar la injusticia y recuperar la dignidad de los adultos mayores a tener derecho a su jubilación, a su obra social, luego de tantos años de trabajo y de esfuerzo. Párrafo aparte merece la modificación del régimen, la modificación al régimen previsional que posibilita la libre opción jubilatoria. Terminamos con la dictadura. Los trabajadores pueden volver a optar por qué sistema se van a jubilar.
Yo la verdad que les puedo asegurar que fue un paso que siempre soñé y siempre lo dijimos que lo hemos querido dar. Y realmente creo que es un tema trascendente, tan trascendente que fue apoyado mayoritariamente por este Congreso. El principal beneficio de esta reforma es indiscutible: la libertad de elegir entre el régimen de reparto o el de capitalización, la posibilidad para 15 millones de argentinos de poder elegir qué sistema jubilatorio quieren para su futuro. Las asignaciones familiares son parte de un sistema que le permite a un trabajador tener asistencia del Estado de acuerdo a la vulnerabilidad de su situación, ya sea por la condición de su grupo familiar como por la condición salarial. En base a esta premisa hemos decidido un reciente aumento del 20% en los valores de las asignaciones familiares ya en vigencia y una nueva modificación en las escalas salariales para poder percibirlas. Desde el comienzo de esta gestión, las asignaciones familiares han tenido un aumento que van del 80 al 100%. La seguridad social es un instrumento transparente